de la empresa, vamos a hablar del tema principal. Es decir, ustedes son parte del Grupo Futuro, pues que es un grupo que realmente vio el futuro, si podemos decir así, es sostenible, lo dice y también lo practica. Vamos a ver cómo pasa esto en un servicio, ¿no? De salud prepagada. Y empecemos por lo esencial, ¿no? Todos queremos lo mismo, que el servicio, vamos a hablar ahora solo de servicios prepagados, ¿no? Eh, que cuando uno necesita, está ahí. ¿Qué significa para ustedes ser una empresa confiable más allá de las palabras? Mónica. Me encantó lo que dijiste hace un momento, que es más hacer que decir. Nosotros, para tener un buen servicio, estamos enfocados siempre en nuestro cliente, entendiendo que el cliente es todo aquel que no soy yo. Ujú. Y eso es maravilloso porque cuando tú reflejas lo que eres de casa adentro, con una cultura muy poderosa, enfocada en que el cliente es lo principal, entendiendo una vez más que el cliente todo aquel es aquel que no soy yo, comienzas a pensar diferente. Ya no es un servicio de medicina prepagada, es qué estoy haciendo por mejorar o por tener un bienestar. Y ahí te das cuenta que hay un montón de actores, nuestros grupos de interés, los prestadores, que son nuestro foco principal, quienes prestan directamente la atención médica y que a la final son quienes están en contacto con nuestro cliente, los que le atienden en el momento de dolor. Ah, Hablando de dolor, no del dolor físico como tal, sino que necesitas una atención médica, sea preventiva, sea correctiva, sea en un momento crítico, sea en un momento simplemente de una alerta. Y es de ahí cuando comenzamos a trabajar con esos prestadores a que tengan esa filosofía del cliente es lo primero y cómo atenderle como como alguien especial, ¿sí? Y ahí es cuando me encanta una frase de Roque Sevilla, ujú, que dijo que no debería ser un paciente, porque el paciente no tiene por qué en su enfermedad tener paciencia, ujú. sino que tiene que ser un huésped, a esos que les atienden en los hoteles con todo el cariño y el amor. Y de ahí nace esta filosofía de cómo trabajamos en conjunto para atenderle a nuestro cliente no como paciente, sino como huésped, cuando ya está en su momento de dolor. Pero también nos dimos cuenta que hay algo más importante, que no queremos que llegue a ese momento, y es la prevención. Em, en nuestra cultura como tal, no nos acostumbramos a cuidar de nuestra salud y ser saludable es un buen negocio. Y ahí es donde nos dimos cuenta que no solo éramos un plan de medicina prepagada, sino que teníamos que hacer algo más, cuidar de la salud de nuestros clientes. Y cambió nuestro propósito. Nuestro propósito pasa a ser cuidar de la salud. Y al cuidar de la salud de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de nuestros prestadores, también nos dimos cuenta que eso tiene un efecto multiplicativo, porque si yo me cuido, se cuida mi esposo, se cuidan mis hijos, se cuida mi mamá, se cuida mi papá, y al ver ellos que también se cuidan, comienza a ser una onda expansiva. Y ahí comenzamos a trabajar en la prevención, en cómo hacer que te acompañen esos momentos de dolor cuando ya tienes que estar con una atención médica, sino que también te acompañamos desde el principio, en cómo hacer que no te enfermes. Claro, tomando tus palabras, el Roque Sevilla, pues es el presidente del Grupo Futuro. Saludza, como dije en un principio es parte de este grupo. Y ahora justamente te quería preguntar por la prevención, ¿no? Porque cuando uno se imagina un servicio un seguro de salud, que ahora se llama medicina prepagada, pues siempre uno piensa en el después, ¿no? En el post, cuando ya voy al hospital, cuando ya me enfermé. Pero ustedes trabajan en lo contrario, trabajan en prevenir eso, pero también hay una campaña de pues mantenerse bien en estado físico, se premia por eso, comer bien se premia por eso. ¿Cuándo fue ese cambio? ¿Fue esto cuando dijeron vamos a tratarle como un huésped y no como un paciente? Mucho antes de eso, Ujú. nos dimos cuenta que el bienestar te genera una salud física y una salud mental. ¿Y cómo generas bienestar? Hay muchas teorías que ahora se han estudiado al respecto y adoptamos un plan que ya está creado, es un plan de beneficios que se llama Vitality, que está aprobado en Sudáfrica y ellos tienen un sistema consistente de cambiar hábitos.
Los hábitos son fundamentales. Habíamos escuchado desde hace mucho tiempo que para cambiar tus hábitos necesitas 21 días de repetir tus hábitos, Así es. ya, que es fundamental. Pero tus hábitos tienen que estar coordinando la parte física con la parte mental, la parte emocional. Y ahí es donde nos dimos cuenta que para buscar bienestar general y cuidar de la salud, no es cuidar de la salud física, es cuidar de la salud integral. Y al cuidar de la salud integral, ahí es cuando dimos el paso y dijimos, ok, nosotros cuidamos de la salud. ¿Qué hacemos no solo para ver la parte física? Hay muchos orígenes de enfermedades que tienen que ver con tu bienestar y con la rapidez que está llevando nuestra vida y con la vida en la comunidad que tenemos, que pasa en el entorno. No, no solo eres un ente aparte, sino tienes un conjunto de circunstancias alrededor que te pueden afectar. Entonces hay que cambiar los hábitos de las personas. ¿Cómo cambiamos los hábitos de las personas? Y arrancamos con un pequeño proyecto dentro de la oficina con nuestros Con tus colaboradores. colaboradores. Ujú. Y fue súper divertido ver a un grupo de colaboradores cambiando sus hábitos, gente que no hacía ejercicio nunca, porque uno piensa que hacer ejercicio es subirse en la bicicleta y estar en la maratón. No, tener una constancia en tus hábitos, el respirar bien. El ejercicio te forza a respirar bien. Cuando tú oxigenas bien tu cerebro, hay un montón de neuronas actuando que lanzan un montón de químicos en tu cuerpo y se dispara la serotonina, la dopamina, y eso comienza a cambiar tu bienestar. Tu estado de bienestar. Y también te ayuda a cambiar tus hábitos, porque al sentirte mejor, comienzas a dar pequeños pasos para hacerlo. Pero para estimular estos pequeños pasos, porque no todo el mundo lo hace conscientemente, cambiamos los hábitos con un plan de recompensas que está basado en la teoría del consumo para que tú vayas cambiando tus hábitos estimulado por algo. En este caso, estimulado por premios. Pero también nos dimos cuenta que nuestros clientes, al estar más sanos, también tenían que tener un beneficio adicional. Y es, ok, si te estoy pagando por algo y no lo uso, Que sería el servicio de que es el medicina. servicio de medicina prepagada, ¿por qué te sigo pagando? Exacto. Entonces fue, ok, pero si tú no te enfermas, si tú cumples tus metas, si tú estás cuidando de tu salud y cambiando tus hábitos, te devuelvo una parte de lo que me estás pagando por tu plan. Hay una devolución. Hay una devolución, es el cashback. Entonces, cuando tú cumples tus metas y estás comprometido con tu salud y estás comprometido con cuidar de tu salud y nos ayudas a que nosotros cuidemos de tu salud, también te devolvemos eso. Entonces, debas a tener un plan integral para que la gente cambie sus hábitos. Y cuando yo cambio mi hábito, y te voy a decir mi caso personal, yo cambié mis hábitos. Mi esposo cambió sus hábitos. Porque claro, yo era, necesito una hora de ejercicio, déjame, dame mi tiempo. Entonces me dijo, pero si tú estás haciendo ejercicio, yo también me tomo ese tiempo. Y mis hijos comenzaron a hacer lo mismo. Y comenzamos a cambiar los hábitos alimenticios. Ya no la Coca-Cola, perdón la marca, pero a mí me encanta. Ujú. Y ya dije, no, o sea, me está bajando el ritmo, entonces voy a dejar de comer azúcar, voy a dejar de tomar alcohol, voy a dejar. Entonces comencé a cambiar mi vida, pasar de 220 libras a que todavía no llego a mi meta de peso, pero sigo haciéndolo. Ajá. Cambió mi vida, cambió mis hábitos, cambió mi dolor de espalda, cambió el nivel tensional que tenía, cambiaron muchas cosas. Y esto también pasó alrededor mío. Y eso es lo que queremos, que sea una onda expansiva hacia la comunidad. Seas nuestro cliente o no, nuestro interés es que tengamos una comunidad más sana. Claro. Y eso fue lo que nos dio el puntal, el entender cómo cambiar los hábitos de las personas para generar bienestar en la comunidad. Claro, como tú decías, se dice que se necesita 21 días para cambiar un hábito, pero también se necesitan 10 años para lograr un cambio. Y justamente eso le quería preguntar a María José, ese cambio, una empresa que tiene 32 años, ese cambio al ser ustedes una empresa B, ¿qué significa una empresa de servicios? Es súper interesante todo el camino que nosotros tuvimos que enfrentar a ser una empresa B. A mí me gusta decir que la evaluación o la autoevaluación de empresa B nos permitió dar una radiografía dentro de la empresa, Ujú. poder entender qué hacíamos y entender también que hacíamos sostenibilidad sin saber qué era sostenibilidad. Fue bastante interesante, porque si bien es cierto, creo que hay muy poco conocimiento de que sostenibilidad no es únicamente cuidar arbolitos, que es Claro. algo que yo sufría mucho que la gente le entienda a la interna.
¿no? Entonces tiene que, o sea, requiere mucho más, porque yo hacer una empresa que me estoy midiendo, que puedo ver las oportunidades de mejoras, que puedo ver los riesgos que también representa, en el entender que no es un hecho aislado, sino que todo es transversal. Porque nosotros, si bien es cierto, también hacemos parte de la Fundación Futuro, contribuimos al cuidado del medio ambiente, nosotros mismos nuestra huella, compensamos, pero también estamos atados a lo que decía Mónica, la excelencia del servicio. ¿Cómo hago de que mi cliente sienta de que yo estoy atada a esa excelencia del servicio? Y hay muchas actividades o decisiones ambientales que también apuntan a eso. Por ejemplo, la digitalización. Nosotros estamos muy atados a la digitalización, a darle una respuesta rápida al cliente y a también bajar la carga documentaria. Y es súper interesante ver cómo una decisión ambiental también ayuda a que ese cliente tenga una respuesta mucho más eficiente. Claro. Nuestro modelo de negocio ya es sostenible. Claro, porque las empresas B para la audiencia es una certificación, se puede decir. Las empresas tienen que pasar y cumplir una serie de requisitos. Vendría a ser es como un examen, ¿no? Altos Que vea estándares de examen. altos estándares de examen que pues te piden que seas lo que nosotros aquí decimos, cuides el medio ambiente, que es la A, son todas estas letras A, S, G, que es el marco por donde pasan como yo sé decir, el túnel por el cual tienen que pasar las empresas para ver al final qué nota tienen. Entonces, el túnel de la A es la del ambiente, el de la G es de la gobernanza y el túnel de la S es social. A veces las empresas pues no tienen las mismas calificaciones en todas estas letras porque todo depende del giro de su negocio. Pero ustedes son un servicio, entonces la S es muy importante porque quiere decir que Claro. el cliente es importantísimo para ustedes. El cliente, nuestros trabajadores, el modelo de negocio ya lo hace sostenible porque ¿qué estamos apuntando? A que una sociedad sea muchísimo más sana. Estamos apuntando a cambiar los hábitos de las personas. Estamos apuntando a la digitalización. Estamos apuntando a que nuestros trabajadores pues se encuentren en un entorno mucho más saludable, mucho más diverso. Entonces, al darnos cuenta todo, a medirnos, también nos permite mejorar. Y eso es el valor agregado al cliente. Porque ahora ya tenemos una sociedad que no solamente adquiere un servicio pensando en que necesito el servicio, sino cómo contribuyo yo a adquirir este servicio, a adquirir este producto. Y nosotros tenemos ese criterio, tenemos esa responsabilidad. Y creo que es importante el poder demostrarlo externamente, que no solamente estamos haciendo, sino que lo estamos comunicando. Ahora, una cosa, María José, yo estaba leyendo tu memoria de sostenibilidad y pues se habla mucho, sí, del ambiente y que ustedes pues se han calculado su, su producción de carbono, que están reduciendo, están comprando eh, este certificado, ¿cómo se llama esto? Este Token bonos, de carbono. Token tokens de de carbono. carbono. Y a la final, pues uno se puede pensar, dice, pero es una empresa de servicios que no debe producir mucho, no es una industria, ¿no? Obviamente tiene una serie de proveedores que sí utilizan, por ejemplo, muchísimo el transporte. Pero el Grupo Futuro tiene un sistema que, aunque no está aprobado por el sistema público del Ecuador, que es el programa Ecuador Carbono Cero, tienen estos tokens, ¿verdad? Y dice ahí, pues, que han sembrado más de 1 millón de árboles. Así es, contribuimos a la reserva del Choco Andino. Ujú. No solamente lo hacemos nosotros como Salusa, lo hacemos todo el Grupo Futuro, pero también quisimos ver más allá. También ya formamos parte del programa Ecuador Carbono Cero por cuantificación. Estamos en un proceso de reducción y finalmente llegar a este carbono neutro que tanto queremos y también invertimos en tokens en el sistema público de Engage. Entonces, es un trabajo sumamente complicado, para que no lo vamos a negar, pero sí, porque creemos que si nosotros cuidamos el medio ambiente, también estamos adoptando o atrayendo nuestra premisa que es cuidar la salud de las personas. Cuidamos el medio ambiente, cuidamos la salud. Y si ahí me permites reforzar, Sí, claro. cuando vemos la A, la S y la G por separado, pensamos, bueno, es que son gobernanza. Cuando tú ves el ambiente, por ejemplo, y si no cuidamos del ambiente, ¿a dónde se están yendo tus impuestos? A mitigar los impactos del ambiente. En vez de tener salud, en vez de tener educación, en vez de tener seguridad, por ejemplo. Y todos esos fondos que pagamos por nuestros impuestos se diluyen en mitigar los impactos de no cuidar el ambiente, las inundaciones, lo que está pasando ahorita por los terremotos, muchas cosas que son el enfoque a no cuidar del ambiente. Cuando nosotros decidimos invertir, porque no solo compensamos
en los tokens de nuestras emisiones de carbono, nosotros hacemos una alta inversión en cuidar del Chocó. No solo cuidamos los arbolitos, Ujú. los arbolitos son los que toman el oxígeno toman el carbono y emiten oxígeno a cambio. Cuidamos de quienes viven ahí, les enseñamos a cuidar, a tener una agricultura que no impacte al ambiente, sino una agricultura sostenible, a que vivan, a que tengan una cadena productiva y tengan herramientas para poder vivir del medio ambiente, sacando sus productos de una manera eficiente, vendiendo sus productos. Hay proyectos hermosos en los que se han trabajado, como las mujeres, las guapas, que Las tienen las guapas. mermeladas y una granola espectacular, porque ellas les enseñamos a través de estos programas que se montan al invertir en el Chocó a que de sus productos, de sus granjas que antes eran eliminados y desechados porque no tenían quien les compre, a sacar productos. Las escuelas que se han armado y cómo también se ha cambiado ese concepto de educar a los chicos bajo unos parámetros que les hacían y les obligaban a salir a las ciudades en vez de quedarse en sus poblaciones. Entonces, a través de ciertas metodologías de estudio, puedan entender cómo explotar de manera natural, no de naturaleza, sino de manera natural, su entorno para no tener que salir bajando la migración, que es un tema social importante. También hacemos que la gente que está en la comunidad tenga beneficios para que pueda quedarse en sus ciudades sin necesidad de migrar hacia poblaciones más grandes para tener servicios como energía, como agua potable, eh, como cadena productiva. Y es súper interesante esta inversión porque no es un modelo de negocio menor en la inversión que estamos haciendo y la fundación hace un trabajo espectacular porque crea hidroeléctricas, por ejemplo, de manera sin dañar al medio ambiente, sin tener que dañar la cuenca del río, por ejemplo, que es súper importante, y le enseña a la comunidad cómo tener una utilidad de esas hidroeléctricas y cuide a su vez la cuenca del río y tenga energía eléctrica que nunca la contó. Claro. Entonces, aparte, no solo cuidamos del medio ambiente, sino sabemos que si no cuidamos a la comunidad que vive en esa zona del Chocó andino, las cosas no van a funcionar. Estamos hablando con Mónica Verduga, que es la gerente administrativa de Saludza, por si digan, bueno, pues si es una medicina prepagada que hacen hablando del chocondino, que hacen hablando de la comunidad, es justamente de la sostenibilidad, ¿no? Que pues ustedes, si es que me equivoco, me corriges, María José, para explicar bien esto del carbono cero. Cuando se produce, cualquier actividad produce la generación de carbono y sobre todo los combustibles fósiles, es decir, cuando uno maneja y eso. Entonces, lo que ha hecho Saludza es tratar de bajar al máximo, como una empresa de servicios no tendrá mucho, pero sus proveedores también cuentan. Y luego de eso, ya cuando uno rebaja, no se llega a cero, entonces se emitiva comprando o créditos de carbono o tokens, como se llama. El Ujú, Grupo correcto. Futuro, por ser sostenible, tiene su propio programa y pues Ujú. ahí hacen, siembran árboles y hacen todas estas cosas. Pero obviamente el programa nacional ecuatoriano de carbono cero no acepta esos Los tokens tokens, privados, sino ¿no? que tienen que comprar en proyectos que solamente el Estado los aprueba porque eso viene también con un factor de las Naciones Unidas, que es pues que mira que el proyecto realmente vaya a hacer eso y que no la gente esté comprando créditos de carbono en un bosque que no está aportando lo suficiente. Entonces, por eso es que se hace por un lado privado, pero eso no se acepta. Para tener esta certificación tienes que comprar en esta empresa que se llama M-Gears. M-Gears, Ujú, que tiene un cupo limitado, me han dicho, correcto. de créditos de carbono. Y cuando se acaban esos créditos y si no hay programas en el Ecuador, pues las empresas compran en Brasil, en Costa Rica, En en el Chile también están África. comprando. Entonces, realmente lo que nos interesa es que se Que produzca se aquí quede mismo en el Ecuador. correcto. Entonces, con Mónica nos estaba explicando que, claro, hacen todo este medio ambiente, pero obviamente la comunidad está ahí, pues y si le está cuidando el medio ambiente, también hay que sacar a la comunidad adelante. Y todo esto está inmerso dentro del negocio de Saludza. Ahora, María José, todo este tema de sostenibilidad, ¿verdad? Está incluido en su modelo de negocio, ¿verdad? Correcto. Ahora,
el cliente, el consumidor, ¿verdad? Que cómo se beneficia de la sostenibilidad de la empresa de una manera fácil. Yo creo que nos ayuda mucho que nuestro modelo de negocio sea sostenible en realidad, pero también al cliente al elegirnos es una decisión responsable y consciente, porque están eligiendo una empresa que decide ser transparente, que decide trabajar con los proveedores. Nosotros tenemos, de hecho, una campaña que me encargo personalmente en donde me reúno con cada uno de los proveedores, les explico la importancia de la sostenibilidad de este camino, de poder llegar ¿Los a proveedores tienen que ser sostenibles también? los ¿O proveedores ustedes los están, apoyan? nosotros tenemos nosotros tenemos una calificación, por así decirlo, en donde los proveedores tienen que hacer una evaluación de sostenibilidad. Nosotros revisamos esa evaluación, quienes están de acuerdo, firman el código de conducta, tengo reuniones periódicas con ellos, les hablo de este camino. Sabemos que cada uno de ellos tiene una diferente necesidad, ¿no? Porque existe también empresas pequeñas que dicen, no, yo no voy a invertir en esto, yo no puedo hacer esto, pero también incentivamos pero podemos empezar por aquí, podemos empezar por este camino que es mucho más fácil. Entonces, yo considero que el cliente al elegirnos está eligiendo una empresa que tiene como prioridad una mejora continua. Porque nosotros a medir todo nuestro cada área de sostenibilidad, temas de gobernanza, de medio ambiente, en trabajadores, en comunidad, nosotros estamos, no digamos obligados, pero sí tenemos como que esa integridad de la mejora continua. Entonces, al momento que el cliente nos elige, sabe que elige una empresa que es transparente, que es coherente, que busca esa mejora para ellos, que sigue incentivando como que a esa salud, que este servicio, o sea, no solamente están comprando un servicio de medicina prepagada, están comprando un acompañamiento, están comprando una prevención, están comprando una empresa que se fija de sus trabajadores, que se fija en lo que pueden hacer mediante la comunidad. Y eso ahora es sumamente valioso para toda la generación que está llegando ahora. La generación que está llegando ahora se hace consultas, preguntas. ¿Qué ustedes están haciendo exterior? ¿Cómo yo puedo aportar? De hecho, es súper interesante cómo nosotros también hemos implementado de que ahora nuestros clientes pueden canjear sus medallas de Vitality y también aportar y comprar tokens de Nepstream. Ah, ok. También O sea, pueden los tokens del grupo del futuro. Grupo Futuro y también en temas sociales tenemos, Igual estás haciendo un bien, o sea, simplemente claro, no estás claro explicando el que sí, Estado, pero igual Estamos estimulando a que nuestros eh, clientes también formen parte de transformen todo parte de esto. esto. Entonces, por ejemplo, también tenemos nuestro programa ROM, donde también pueden canjear medallas para poder adquirir prótesis para personas que lo necesiten. Es una fundación. ok, Entonces, queremos que nuestros clientes, colaboradores, proveedores también se unan dentro de este barco de sostenibilidad y que entiendan que no es un hecho aislado. ok. Y perdóname nada más, ahí mira cómo hemos impactado dos de nuestros grandes prestadores, porque nosotros trabajamos con prestadores que son a la final es quien dan la atención médica. Inspiramos a uno de ellos hace algunos años a que comience este camino de medirse y uno de ellos Me dice el carbono cero. se midió, que es También. el Vosandes, y Ujú. Vosandes está ya comenzando a Así certificarse. es verdad. Y recientemente Omni Hospital también lo hizo En Guayaquil, ¿no? en Guayaquil. Y mira el impacto, porque nosotros tenemos que asegurar que nuestra cadena de valor, que es a la final quien le presta el servicio a nuestro cliente, avale que no tiene explotación laboral, avale que no tiene explotación infantil, que sus prácticas laborales no solo se quedan en la ley ecuatoriana, sino que van más allá. Ujú. Cuidan de sus trabajadores, cuidan de sus colaboradores, cuidan de sus procesos en términos medioambientales, de sus desechos, también de cómo disminuyen sus emisiones, que sus procesos sean eficientes. Y es ahí el resultado. Fíjate que nosotros podemos asegurar que nuestros clientes vayan a lugares donde no solo tienen una buena atención médica, sino que su servicio en general está siendo avalado o está siendo consciente en términos del impacto en gobernanza, en ambiente, en temas sociales y sobre todo con sus trabajadores. Claro. Que no hay una normativa que regule la salud en general o cómo se debe ser. Lo vimos recientemente en Panamá. Ujú. Eh, las normas están a nivel mundial establecidas para la industria, para quienes usan el combustible fósil, para quienes explotan la naturaleza en términos de minería,
pero cuando tú ves y buscas rasgos a nivel mundial de cuáles son las buenas prácticas en términos de empresas de servicios o empresas de salud, no existen. Ujú. Entonces nosotros aquí en el Ecuador estamos trabajando en conjunto con nuestros prestadores para que podamos tener, aunque sea esas buenas prácticas a nivel local. Claro. ¡Qué lindo! Sí, es importante porque pues en este programa, como tratamos de sostenibilidad, pasan muchas empresas que producen un producto, ¿no? Y he visto como la fórmula de éxito es lo mismo, y voy a hacer la comparación. Ellos se van hasta su cadena de valor, hasta el agricultor, y Ujú, hacen lo mismo, capacitan ujú. al agricultor, le enseñan que es de calidad, el agricultor lo aprende perfectamente, hacen una buena transacción comercial, porque si no reciben un buen Funciona. pago, eso no funciona, y esas son las empresas exitosas. Ahora, en una empresa de servicios como es ustedes y de medicina propagada, ustedes en cambio tienen que hacer su agricultor es el proveedor y el Ujú, proveedor tiene correcto. que ser sostenible y tiene que ser bueno y tiene que tener una buena relación para que cuando el cliente llegue, pues todo corra y fluya. Entonces, eso es lo importante de la sostenibilidad y por qué también todas las certificaciones B, todas de las empresas B, todas las certificaciones de sostenibilidad y de responsabilidad social miden a la cadena de valor. No es solamente lo que tú haces, sino cómo Ujú, transmites eso. Si no lo hace el gobierno, si no lo hace otro sector, tiene que hacerlo privadamente. Y es así que el Ecuador avanza, ¿no? Con las Claro. empresas grandes al frente, jalando toda la cadena y la cadena pues responde muy bien. Ahora, Mónica, la pregunta aquí del programa es, ok, una empresa muy sostenible y el momento de dar el cuidado, o sea, realmente por lo que la gente paga por tener esta medicina prepagada, eso también se compensa, cómo haces que sea excelente en un lado en sostenibilidad y también excelente en el servicio. ¿No sube eso el valor de lo que tú tienes que pagar? Mm, No sube el valor que tú tienes que pagar porque nosotros estamos reconociendo nuestro esfuerzo económico en medida que tú cumplas con tu compromiso de cuidar de tu salud. Ujú, Si bien es cierto, la prestación médica sube de acuerdo a los términos inflacionarios, a los términos de gestión que haya, que no tenemos control nosotros sobre la economía, también nuestro aporte es sobre esa economía, sobre cómo creamos buenos, tenemos buenos convenios con los prestadores para que tú no te impacte en tu bolsillo la atención médica, pero tampoco nos impacte a nosotros en nuestro costo, digamos así, y del precio que le estamos dando a a los clientes. Tenemos distintos planes al alcance de la economía ecuatoriana en lo posible, y de los distintos niveles que tú puedas elegir también para tu atención. Pero lo que aseguramos es que esa prestación médica tenga costos referenciales. Nuestro equipo técnico del área de operación tiene un análisis a través de de la inteligencia artificial, que antes también se lo hacía manualmente, de cómo podemos juntos llegar a tener un buen negocio y que no le impacte al bolsillo del cliente, porque al final tú terminas pagando una partecita de esa atención médica y los costos, y así no te impacta el costo del servicio, no te impacta tu bolsillo y tampoco le impacta la utilidad del prestador. O sea, ahí hay un modelo de negocio de trabajar en conjunto para que el cliente también sienta ese beneficio. Tal vez a veces pensamos que los costos altos no valen la pena, ujú, pero la salud no tiene precio. Y cuando cuidamos de la salud y cuando tenemos prevención, más buenos planes de que me cubran en mi momento de dolor, eh, el precio pasa a ser mucho más emocional ujú, y consciente de lo que estás invirtiendo. Porque cuando yo pago algo, lo que estoy buscando es que luego me cubran y me cubran bien. Y muchas veces también creo que me deben cubrir absolutamente todo y no es así. Hay cosas que ya salen de nuestro manejo, de nuestro marco, de lo que voy a cubrirte, pero siempre estamos ahí para apoyarte. ¿En qué necesitas? ¿Qué prestador te puede atender? ¿Cómo vas a tener un menor impacto al bolsillo? Incluso hemos creado un fondo que se llama el Fondo Prospera, que viene dentro de nuestros planes, que también te ayuda a tener esa conciencia de ahorro para que en un momento de dolor tú ya no tengas que sacar de tu bolsillo y no pongas en riesgo tu patrimonio, sino que tengas esos ahorros para que los puedas aplicar en un momento de dolor y puedas puedas cubrir tus deducibles o tus copagos o algo que
no Claro. esté cubierto. Sí, porque Entonces, una enfermedad pues realmente puede quebrar Claro. económicamente a alguien. económicamente el patrimonio. Entonces, ahí también puedes ver cómo el costo de un plan no se incrementa porque sí, no tiene que ver con la prestación médica, pero por detrás tiene muchos eh, servicios de valor agregado que a la final terminan siendo un beneficio para ti. La devolución del cashback, si tú cumples tus metas y estás enrolado en este plan de bienestar, el servicio de Prospera, del fondo de Prospera, que te ayuda a tener un fondo de ahorro, ya sea con tu cashback o con tus aportes que quieras ir aportando dentro de tu plan a este fondo. Y luego también tienes ese financiamiento de los momentos de dolor, buenos precios en los prestadores médicos para que la atención médica sea menor e impacte menos a tu bolsillo y al costo Ujú. del impacto de la atención médica. Entonces, es un conjunto de hitos económicos, si lo puedo decir así, que a la final, cuando sumas todo eso, dices, no, estoy Esto es lo que pagando estoy lo pagando. justo. Ya. Ahora, Mónica, tú, como eres la gerente nacional, ¿no? De Administración. administración de eso, te voy a hacer una pregunta que no nos vayamos por la parte de política, porque de eso no se trata, pero ¿podría el sector público aprender de los servicios de medicina prepagada? Me estás poniendo la soga al cuello Bueno, yo porque sé. no me gusta la política, pero me pica la lengua. Este, podemos aprender mucho. Primero, la eficiencia. Sí, Ah, con María José hemos vivido muchísimos procesos lamentables simplemente en el PEC, Ujú. ¿sí? en el programa de En el control. programa de carbono cero. La eficiencia de las empresas privadas al tener que rendir cuentas a sus grupos de interés, a tu cliente, a tus accionistas, a tus proveedores, a tus prestadores, a todos en general. Cuando tú rindes cuentas, tienes que ser eficiente, Así es. porque Sí, tienes no, que ya, cumplir una meta, un objetivo. No es solo la utilidad, porque si fuera solo la utilidad sería lindo, sino es cómo tengo una buena utilidad siendo responsable con mi entorno y con mis grupos de interés, con mis colaboradores que tienen que tener un bienestar, que tienen que ser felices, porque si es que yo no tengo un bienestar, ¿cómo puedo buscar bienestar en mis clientes? Y eso tiene una inversión, tiene una cultura, tiene toda una logística por detrás. ¿Cómo puedes esperar eso del sector público? claro, si no rinde cuentas, Si no. primero, no rindes cuentas. Ujú. Segundo, tienes momentos que se van cambiando dependiendo de quién esté Ujú. Claro, hay un constante atrás, cambio de un autoridades. consulta, un objetivo diferente dependiendo del cambio de autoridad que tengas. Procesos que se cortan cada vez que cambia una persona. Eso en la empresa privada no pasa. Tú tienes que seguir operando, esté la persona o no esté. Así Punto. es. O sea, tú tienes que seguir rindiendo cuentas. Tú tienes que tener procesos adecuados. Y en eso, por ejemplo, es importante lo que tú decías de empresas B. Empresas B te ayuda a hacer la radiografía interna de tus procesos para ser eficiente. Ser una empresa B no solo es un certificado, significa ver cómo está fluyendo tus venas, cómo están tus músculos, cómo están tus huesos, cómo estás conectado integralmente para poder saber que eres eficiente y que tu impacto es real. Claro. Te devuelvo la pregunta, ¿cómo haces eso en la empresa Claro, realmente la pública? empresa pública, ahí nos quedaríamos en una larga conversación, pero siempre es bueno escuchar esto, ¿no? De las empresas que pues dicen y hacen lo que dicen para que pues si alguien nos escucha del sector público o para que la audiencia en general pues tenga una idea y decir, no esta idea de que claro, el que puede pagar tiene todo esto, ¿no? Pero obviamente paga todo esto porque es una empresa que le responde con eficiencia, ¿no? Quisiéramos que el Ecuador sea pues una empresa, las empresas públicas sean todas sostenibles justamente por esto, ¿no? Para que cuiden el ambiente, cuiden a las personas y cuiden a la gobernanza, que quiere decir que tenga que ser transparentes y que tengan que ser pues de una manera eh, totalmente directa tienen que ser eficientes, pues, ¿no? Eso es a lo que lleva la gobernanza de una empresa, porque una empresa tiene que generar lucro, ¿no? Entonces, obviamente, por eso están. ¿Cuántos clientes tienen? Ya para terminar, 400,
El último dato me tomaste la lección porque ya mi memoria Bueno, está. pero Sí, pero son más de 400.000. ujú, son más. Tenemos, o sea, y aparte de eso, no es solo los clientes. El otro día veía unas estadísticas tan importantes en términos de colaboradores y cómo está creciendo el Ecuador. Em, Nosotros estamos en 1.700 colaboradores. Cada vez crecemos más, pero esos son fuentes de trabajo. Exacto. Y no son fuentes de trabajo cualquiera, porque adicionalmente a eso, como colaborador, te tengo que decir que es impresionante lo que hace la compañía por nosotros. O sea, cómo nos cuida. El teletrabajo, por ejemplo, aparte de bajar las emisiones de carbono, fue una conciencia cuando se tomó la decisión impresionante porque decíamos, no solo es las emisiones de carbono al movilizar tanto colaborador hacia las oficinas, sino la calidad de vida de ese colaborador que pasa promedio 3 horas y media sentado en un transporte público, que Claro, esas eso sí tres es. horas y media puede haber dedicado a su familia, puede haber dedicado al ejercicio, puede haber dedicado a educarse, puede a X cosas. ¿Cómo le cambias la vida al colaborador con esa conciencia? Y cómo vamos creciendo con nuestros prestadores y nuestros proveedores. El otro día veía un ranking de nuestros proveedores. Hay proveedores que tenemos por más de 20 años, que han crecido con nosotros. Estuvimos en la obra que viste aquí al frente Sí. recientemente y yo me quedé impresionada cuando almorzábamos con quienes trabajaron 400 trabajadores en un día pico, día y noche trabajando, y le veía al papá que comenzó a trabajar con nosotros hace 20 años con sus hijos trabajando ahí y con su familia trabajando ahí. Entonces, generamos un negocio Que es que rentable hasta el es proveedor. rentable hasta el proveedor y que esos proveedores crecieron con nosotros y que son súper comprometidos. Y vemos proveedores ahora de tecnología, porque la tecnología, ahora con la digitalización y con la automatización de nuestros procesos, es la mayor cantidad de nuestros proveedores, pero esos proveedores han ido creciendo también con nosotros. Hay proveedores de 20 años atrás, de 15 años atrás, proveedores nuevos que van naciendo y que van creciendo con nosotros y que van siendo esa luz en el camino de cómo seguimos avanzando en nuestros procesos. Y dices, estoy trabajando con gente del Ecuador, qué orgullo. Claro. Más del 80% de nuestros proveedores son del Ecuador, Ujú. 95% para ser el exacto. 95% para ser exactos. Imagínate. Claro, es así pues como pues se prueba lo que nosotros hicimos, siendo sostenible también quiere decir que eres confiable y que eres rentable. Y por si acaso todo lo que estamos hablando aquí no es propaganda, ustedes pueden verlo donde María José, en la memoria de sostenibilidad, Pueden ver que dentro de está la página web, donde, nosotros exacto, tenemos dentro de la página web un apartado de sostenibilidad, pueden ver todos nuestros esfuerzos, tenemos una memoria de sostenibilidad y tenemos el informe COP, que es más atado a especialistas de sostenibilidad, así que bueno. Así que los invito a que puedan ver toda nuestra información, todos los esfuerzos que estamos haciendo como empresa y sostenibilidad no es un hecho aislado, sino es un transversal para todo nuestro es negocio. que es así, cuando en este programa yo siempre verifico pues que las memorias de sostenibilidad quiere decir, porque no solamente es decirlo, también hay que verificar, ¿no? Como Así ustedes es. ya tienen esta empresa B, pues entonces ya sabemos que Y ha no tienes pasado solo la por todo memoria, eso. tienes los informes del De COP, que es Pacto el Global. COP. Nosotros reportamos al Pacto Global de la Ajá. Organización de Naciones Unidas. Somos parte del Pacto Global en el Ecuador, de las empresas que están ahí, y tenemos que reportar. Como te decía, tenemos que Exactamente. demostrar y transparentar nuestras prácticas y nuestras acciones. Tenemos en los informes de impacto de empresa B, que también se generan todos los años, y aparte de eso, también Informe tenemos la gerencial. memoria de sostenibilidad Y el informe gerencial. y el informe gerencial, porque somos una empresa BIC, de las Ajá. pocas empresas BIC en el Ecuador. Entonces, todo eso demuestra que hagamos, Las porque no empresas BIC podemos son las decir que empresas hacemos sostenibles la- por constitución por institucional. constitución Ujú. en la ley ecuatoriana, pero no hacemos todo bien, porque siempre hay una oportunidad de mejorar, pero por lo menos lo que sí estamos seguros que hacemos es que sean nuestras acciones buenas o mejorables, están ahí para que todo el mundo las conozca. Bueno, les agradezco mucho a María José Zambrano y Mónica Verduga de Salutza. Mil gracias y nos dejan una idea que pensar, ¿no? Una empresa confiable no es la que promete, sino la que está ahí cuando la necesitas y a la que la verifican que está siendo confiable porque esa es la importancia y la sostenibilidad es lo que hace posible esa constancia, ¿no? Son todos estos planes. Les agradezco mucho y pues hablamos de cuidar a las personas y ahí hay un lugar
donde eso se vuelve clave y es el trabajo, ¿no? Y entonces, por eso nuestra siguiente entrevista tratará sobre eso. Les agradecemos mucho y pues ya saben, todo lo que hemos hablado es verificable, está en la página web. Visiten nuestra página web. No lo hago como propaganda, sino como seguridad de que lo que estamos hablando aquí, pues sí se ha revisado antes. Muchísimas gracias y volvemos en un momento.